Y por eso surgió la idea de contar mi experiencia, desde hablarles desde el corazón, de algo que el Señor de a poco me fue mostrando, yo fui descubriendo y que de alguna manera terminó por cambiar mi vida. Que esté vestida así de alguna manera les cuenta el final de la historia, aunque no es el final, sino que creo que ha sido como un nuevo comienzo, un nuevo modo de vivir, de aprender a ver la vida. Y aunque suene obvio, no siempre fui monja. Como que de repente pensamos que los curas y las monjas nacieron así o que son alguien muy, muy especiales. Y quiero partir diciéndoles que yo fui alguien común y corriente. Hace poquitos años estaba en la misma que usted, bueno, estudiaba filosofía, trabajaba en la pastoral, el proyecto Trabajo País, me gustaba hacer deporte, carreteaba, tenía amigos. No destacaba así por ser alguien religioso o por tener algo muy especial. En la época del colegio, bueno, yo estudié en la Ursulinas, que es un colegio de monjas. También fui alguien del montón, era buena alumna, me gustaba estar en el centro de alumnos, organizar proyectos, y también fue el lugar donde conocí al Señor. La confirmación fue un momento muy importante para mí, de alguna manera se estableció una relación bastante especial con Dios, que entró en crisis rápidamente en cuarto medio, que además de la crisis propia de tener que dar la PSU y qué es lo que voy a estudiar, se me juntó con que quizás esta relación podía significar una posible vocación. Y eso generó en mí una rebeldía profunda. No lo podía entender, sentía que chocaba con mi manera de ser, porque a mí me gustaba tener amigos, me gustaba hacer deporte, me gustaba salir, y sentía que de alguna manera ser monja, con el prejuicio que yo tenía, chocaba con eso. Y entonces, ese año fue electo el Papa Benedicto, el año 2005, y en uno de sus discursos el Papa invitaba a abrirle las puertas a Cristo, porque Él no nos quitaba nada y nos lo quería dar todo. Y me acuerdo que me llamó la atención esta frase justamente porque yo sentía que era mentira. Si el Señor quería que yo fuera monja, me quitaba mi libertad, me quitaba el vestirme como yo quisiera, el encontrarme con mis amigos, me quitaba, entonces no, era mentira lo que el Papa estaba diciendo. Y bueno, esta crisis se juntó con mi salida del colegio, entré a la universidad, fui muy poco a clase, carreteé mucho, dormí poco, lo pasé muy bien, pero en el fondo había una sensación de vacío, de infelicidad, de sinsentido, porque en el fondo me moría de susto tener que contestar esta pregunta de cuál era el sentido profundo de mi vida, cuál era la misión que tenía. Entonces, por evitar eso, me empecé a llenar de cosas, siempre sin rezar, sin ir a misa, y entonces mi vida se empezó a vaciar. Y esos fueron los 2 primeros años de universidad, hasta que en tercer año me cambié a la católica, y coincidió con mi entrada a trabajar en la pastoral de la católica. Yo estuve 3 años siempre en el proyecto de Trabajo País. Y de alguna manera comenzó un camino de reencuentro con Dios, que fue bien de a poco, fue un proceso. La pastoral creo que fue un eje en ese sentido, porque fue un lugar donde poder canalizar este anhelo que yo tenía de hacer cosas grandes, de entregar la vida, de servir a otros. Fue un lugar donde aprendí a trabajar en equipo. En la pastoral, si se fijan, todos los proyectos son en equipo, no hay proyectos individuales. Y por lo tanto también fue un lugar de autoconocimiento, de poder conocer mis talentos, también mis debilidades y también la responsabilidad que significa tener talentos que otros no tienen. Y entonces empezó esta búsqueda y también siempre muy llena de cosas. Y con volver a empezar a rezar, empecé a entender que en ciertos momentos, sobre todo quizás de oración, de más intimidad con el Señor, de alguna manera ese anhelo se llenaba, como que el corazón estaba llenito, había una sensación de plenitud, de felicidad. Y entonces algo me decía, aquí hay algo, aquí hay una pista. El año 2010 fue el año del terremoto. Como dijeron al principio, yo fui jefa nacional de Trabajo País en el 2009 y una de las zonas de Trabajo País había sido Dichato. Y por lo tanto, en el invierno justo anterior al terremoto, nosotros habíamos conocido la zona, habíamos estado ahí. Y cuando se produce el terremoto, con mi cojefe, muy rápidamente organizamos ayuda para poder ir a la zona. Y la verdad que fue una experiencia que me marcó profundamente. Nunca se me va a olvidar cuando volví a Dichato y no había nada.
absolutamente devastado. Y devastado en el sentido amplio de la palabra. No solamente material, las cosas materiales, sino la devastación y el dolor de la gente con la que habíamos estado hace 6 meses atrás. Y eso de alguna manera me hizo tocar un límite, decir, no se trata de hacer cosas que están muy bien, pero de alguna manera toco un límite humano. Porque por mucho que yo le reconstruyera la casa a la señora, había algo más profundo, algo más allá, a lo que solo Dios podía dar respuesta, podía dar sentido. Al final de ese año egresé y compensaron algunas ofertas laborales, tuve experiencia trabajando en un par de colegios, hasta que llegó una oferta de las Ursulinas para irme a trabajar jornada completa, y de alguna manera generó en mí un pavor inmenso, porque dije, volver a las Ursulinas de alguna manera es volver a reencontrarme con esta pregunta, a la que yo hace mucho rato, aunque estaba de fondo, no había querido mirar. Y ya más grande, sentí que era el momento de no tener preguntas pendientes, de hacerme cargo, de decir, voy a llegar hasta el final, sea cual sea la respuesta. Y entonces decidí dar el paso, entré a trabajar en la Ursulina el 2011, y ese año también pasó algo insólito. Ese año fue el encuentro de jóvenes con el Papa en Madrid, y me llegó la oportunidad de poder ir a trabajar un mes en la organización del encuentro. Imagínense que yo estaba trabajando, tenía jefatura central, un montón de cosas, era desaparecer un mes del colegio, pero el colegio dio la oportunidad y fui a Madrid. Y yo en mi cabeza armé un castillo fantástico. Mi mamá es española, así que tengo mucha familia, toda la familia de la parte de mi mamá está en España, y entonces me fui con algunos datos de universidades para seguir estudiando allá, iba a seguir estudiando, obviamente iba a conocer a alguien allá, me iba a casar, estaba pero redondito. Y partí, y ahí hice un clic en mi cabeza enorme. Porque, bueno, no pasó nada de eso que yo tenía pensado, pero sí tuve el inmenso regalo de tener un encuentro con Dios profundísimo. Y entender que no era una imposición de Dios este llamado, sino una invitación, y que si Dios la estaba haciendo era porque me quería no solamente feliz, sino plenamente feliz. Todo lo feliz que pudiera ser. Y entonces eso cambió mi perspectiva. Y fue una experiencia de un amor de Dios precioso. Y fue tan fuerte que me hizo decir, y yo, Señor, ¿cómo te respondo a esto? Y sale solo decir, bueno, amor con amor se paga, y por lo tanto estoy dispuesta, si es lo que tú quieres, a entregarte la vida. Y entonces a la vuelta empezó un proceso ya más serio de conversar con sacerdotes, con las monjas de la Ursulinas, para empezar con este proceso de entrar. Y entré finalmente al monasterio de la Ursulina el 2013, y yo tenía mi certeza, ¿cierto?, de que era quizás la voluntad de Dios, que eso me hacía contenta, me llenaba el corazón, pero también había un margen de decir, bueno, ¿y si no? ¿Ya? Como un poco nerviosa. Y yo les puedo decir hoy día que Dios siempre supera. Esa fue mi experiencia de entrar, que todas mis tendencias de armar castillo en el aire, de las expectativas, de cómo va a ser, siempre se quedaban chicos. Y a mi respuesta a lo que Dios proponía, yo siempre era más. Si yo creía que iba a estar acá, Dios hasta allá. Y de hecho me pasó concretamente con el tema del hábito, que a mí siempre me cargó, porque yo decía, siento que va a producir una distancia enorme con la gente, me van a empezar a tratar de usted, pierdo mi anonimato, un montón como de resistencias con el tema del hábito. Y hoy día el hábito es para mí, signo del amor que Dios me ha tenido, de su elección, de cómo he ido trabajando. Y entonces lo que tantos años fue un peso, es hoy día el regalo más grande que tengo. Mi vocación es el tesoro más grande que tengo. Y si pienso en la Blanca, de cuarto medio, se hubiera reído de mí en mi cara como diciendo que andaba loca, pero es cierto. Y hoy día lo que agradezco todos los días es el llamado del Señor. Y entonces, si yo hoy día les pudiera decir algo, decir qué importante es descubrir el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en ese sentido, qué importante es que se atrevan a preguntarle al Señor, bueno, Señor, ¿y tú? ¿Qué quieres de mí? Y yo por años pensé que esa pregunta era equivalente a, Señor, ¿quieres que sea monja? Y no es así. Porque Dios tiene un proyecto para cada uno. Probablemente, ojalá, muchos estén llamados al sacerdocio, a la vida consagrada. Pero qué importante es descubrir qué es lo propio
del proyecto que Dios ha pensado para cada uno. Para eso es muy importante atreverse a preguntar y sin miedo. De repente pensamos que Dios está como en el otro bando y que nos va a pedir algo sacrificado, que nos va a costar. Entonces hay como que inmolarse. Y no es así. Dios, si nos propone algo es porque nos quiere felices. Entonces pregunten sin miedo. Y para preguntar también hay que estar abierto y disponible a escuchar. Porque si voy a preguntar, pero en verdad no estoy ni ahí con la respuesta, ¿para qué hacemos la parafernalia? Mejor ni pregunten. Y creo que tenemos que aprender a escuchar cómo Dios nos habla. Las niñitas del colegio siempre me preguntan, ya, pero usted ¿cómo supo? ¿Cómo supo en verdad? Y entonces me da la sensación que creemos o que en el fondo Dios me llamó por teléfono o se me apareció el arcángel San Gabriel o algo muy extraordinario, y no es así. Dios habla, puede hablar en lo extraordinario, pero habla en lo ordinario, en nuestra vida, en lo de todos los días, en las personas con las que encontramos, en las situaciones, en eso que me enciende el corazón, que me hace feliz. Ahí Dios está hablando. Entonces, qué importante abrir nuestros sentidos, abrir el corazón para aprender a descubrir a Dios en la vida diaria. Porque no es que Dios no nos hable, Dios siempre está hablando. Tenemos que estar abiertos para escuchar. Eso es lo importante. Creo que una de las cosas más grandes de nuestra fe es que creemos en un Dios que es misericordia, que tiene entrañas, que tiene un corazón capaz de conmoverse, de vibrar con lo nuestro, de sufrir con nosotros. Créanse eso. Es cierto que Dios está en la capilla, sabemos que está en el sagrario, pero también está en nuestro corazón, viviendo la vida con nosotros. No releguemos a Dios a lo religioso o Dios está en el cielo. Dios se encarnó, vive la vida con nosotros y nos acompaña en estos procesos de búsqueda, de saciar nuestros anhelos más profundos. Confiemos en su misericordia que nos acompaña. Y este Dios misericordioso también sabe esperarnos, porque conoce nuestros procesos, nuestros tiempos, nuestros ritmos. Si yo miro mi historia, cuántas vueltas me di, cuánto tiempo me resistí, pero aún así Dios esperó y me dio mi espacio y me dejó libre. Y además es un Dios celoso, porque insiste, sutilmente, pero en esta pregunta que sigue. A pesar de que la negué, la peleé, seguí ahí. Si alguien de ustedes tiene esa llamita de ganas de hacer cosas grandes, de entregarse, que no se haga el loco, que le siga la pista, que diga, a ver, ¿por dónde va la cosa? ¿Qué me está queriendo decir Dios con esto? Y no se contenten, es decir, pero en verdad ya no soy alguien infeliz, o sea, tampoco. Atrévanse a ser todo lo felices que Dios quiere que sean. Un miedo que tenía a su edad y creo que también ahora era por acomodo, por susto, por no atreverme, no llegar todo lo lejos que Dios quería que llegara. A no responder a ese anhelo de cosas grandes, de ir más allá. Atrévanse. Si hoy día les pudiera decir algo, es que se atrevan. Y eso parte hoy día, no mañana, cuando salgan de la universidad y bueno, ahí cuando sea grande y vea lo que... Las decisiones grandes, los proyectos grandes no se improvisan, parten hoy día, construyéndolo paso a paso. Y entonces, que su paso por la pastoral no sea solamente algo que tengo que hacer, así como tengo que hacer termodinámica, literatura, la liga de fútbol, la clase de pintura, no tengo idea, que no sea algo más en la lista, sino que transfórmenlo en escuela de escucha, de apertura al plan de Dios, al proyecto que tiene pensado para cada una de ustedes, que se los va a ir descubriendo en el trabajo con el equipo, en la relación con los otros, en la oración, pero que el paso por la pastoral no sea en banda, sino que de alguna manera puede dejar una huella en ustedes. Y eso tiene que ver con lo que están viviendo hoy día, acá en Picarquín, con lo que van a hacer en el semestre. Acuérdense que parte hoy día, no mañana, no esperen a que tenga que pasar no sé qué cosa para poder vivir la vida en plenitud. Creo que también tenemos que aprender a dar saltos en la fe. Si usted me preguntara a mí, el 2013, ¿estabais 100% segura de que Dios quería que tú fueras monja? No. Tenía certeza, grande, firme,
pero había un porcentaje que fue en la fe. Es decir, Señor, te creo más a ti que a mí. Le creo más a tu proyecto que al mío. Y hacer la experiencia de este proyecto de Dios, que siempre va a ser más grande que el nuestro, es fascinante. Vale la pena. Hoy puedo decir que soy plenamente feliz. Y ustedes también están llamados a eso. No se contenten con menos. Si yo hoy día vuelvo a la frase del Padre Benedicto, puedo decir que es verdad. Atrévanse a abrirle las puertas a Cristo, porque Él no quita nada, sino que lo da todo. Muchas gracias.